A reading from the Acts of Lectura the Apostles. del libro del Hechos de los Apóstoles. After Jesus had been Después de taken up, subir Jesús al cielo, the apostles los returned apóstoles se volvieron a from Jerusalén the mountain desde el monte que llaman de los Olivos, on que Sabbath. dista de Jerusalén lo que se permite caminar en When they sábado. entered the city, Llegados a they entered casa, the room subieron a la where sala they were staying. donde se alojaron. Peter and John, Pedro, Juan, James and Andrew, Santiago, Andrés, Philip and Thomas, Felipe, Tomás, Bartholomew and Matthew, Bartolomé y Mateo, James, son of Alphaeus, Santiago el de Alfeo, Simon the Zealot, Simón el and Judas, the celote son y of James. Judas el de Santiago. All these devoted Todos ellos se themselves dedicaban a la to oración en prayer, común, junto con together with true algunas women mujeres, and Mary, entre the mother ellas of Jesus, María, and la of madre James. de Jesús, y con sus hermanos. The word of the Lord. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. The Almighty has done great things El for me. poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. My soul proclaims the greatness Proclama of mi the Lord. alma la grandeza My del spirit Señor. Se rejoices alegra mi in God, espíritu my en Dios, Savior. mi Salvador. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. For he has looked upon his Porque ha mirado la humillación de su from esclava. this day all Desde nations ahora me shall call me felicitarán blessed. todas las The Almighty has generaciones, done great porque el things for me, poderoso ha hecho obras and this is grandes his por name. mí, su nombre es santo. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. He has mercy on those who Y su fear him, misericordia llega a sus fieles de generación en has shown the generación. strength of his Él arm. hace proezas con su He has brazo, scattered the proud dispersa a los under his soberbios feet. de corazón. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. He has cast down the mighty. Derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. He A hath los made perfect hambrientos the los afflicted, colma de and the bienes, rich he has y a set los in want. ricos los despide vacíos. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. He has come to the help of his Auxilia a servant Israel, Israel, su siervo, for he has remembered acordándose de la misericordia, the promise he made como lo había prometido a to nuestros Abraham padres, en and favor his de children Abraham y su forever. descendencia por siempre. El poderoso ha hecho obras grandes por mí, su nombre es santo. Hail Mary, full of Alégrate, María, llena eres de gracia. blessed are El you Señor está contigo. Bendita tú eres entre las mujeres. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. The angel Gabriel was En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel entrando a su presencia dijo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo, No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús.
Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel, ¿cómo será eso? Pues no conozco varón. El ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible. María contestó, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Verbum Domini. First, I would like to welcome our Primero me gustaría dar la bienvenida a nuestro cocelebrante, el Padre Rey de la Diócesis de Charleston, Carolina del Sur. today's memorial of La memoria de hoy de Nuestra Señora del Rosario originalmente se conocía como Nuestra Señora de la Victoria. Fue instituida por el Papa San Pío V en 1572 para conmemorar la victoria del cristianismo europeo sobre los turcos musulmanes que habían tratado de expandir el Imperio Otomano. En la famosa batalla de Lepanto, en 1571, los poderes católicos europeos vencieron exitosamente la marina turca y antes de entrar en combate, las fuerzas armadas católicas, conocidas como la Santa Liga, rezaron el rosario junto con muchos otros católicos que se reunieron para apoyar las tropas. Un año después que se estableció la fiesta, el Papa Gregorio XIII cambió el nombre de la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria a Nuestra Señora del Rosario, así cambiando el enfoque de una conmemoración de una victoria de combate físico a la primacía de la vida espiritual. Y esto nos recuerda como cristianos las palabras de San Pablo a los Efesios, que nuestra batalla no es contra la carne y huesos, sino contra los ejércitos espirituales de la maldad y oscuridad. Con este fin, recordamos la descripción del Papa Leo XIII del Rosario como un arma espiritual eficaz contra los males que azotan la sociedad. Estamos llamados no a levantar armas físicas contra un enemigo visible, sino armas invisibles contra un enemigo espiritual. El Rosario de la Santísima Virgen María es una devoción católica tradicional que se ha desarrollado a lo largo de muchos siglos. A veces nos podemos comportar como si el rosario estuviese en su forma actual desde la iniciación de la Iglesia, pero ese no es el caso. Solamente ha estado en su forma actual durante los más o menos últimos 500 años. Y a pesar que se ha convertido en parte de la tradición católica, es una adición más reciente a esa tradición. Esto no quiere decir que el rosario no existía antes del siglo XV. Sabemos que Santo Domingo es famoso en el siglo XIII por promover la oración del rosario como medio de contrarrestar los errores de la herejía albigense, pero hubo diferencias en la forma en que se rezaba el rosario en aquella época, a diferencia de hoy. Por ejemplo, lo que se conoce ahora como el Ave María se llamaba el saludo angelical, porque solo consistía de las palabras del arcángel Gabriel a María: Salve, llena de gracia, el Señor es contigo. Y esta oración se rezaba 150 veces como un tipo de letanía, pues el libro de los Salmos en la Biblia consiste de 150 salmos. Y esta oración en especial era con el objetivo de que lo puedan rezar las personas que no sabían leer para que pudiesen participar en la liturgia de las horas.
una oración en la que se leen los 150 salmos, y la segunda mitad del Ave María, la petición, únicamente se añadió alrededor de la época del Concilio de Trento en el siglo XVI. En el 2002, el Papa Juan Pablo II añadió un nuevo grupo de misterios, conocido como los misterios luminosos, para presentar de manera plena la esencia cristológica del rosario. Así que el rosario se ha estado desarrollando a lo largo de la historia de la Iglesia. Juan Pablo II enseña en su carta apostólica Rosarium Virgines Mariae que el rosario, a pesar que es claramente mariano en carácter, en su esencia es una oración cristocéntrica. En la sobriedad de sus elementos, tiene toda la profundidad del mensaje del Evangelio, en su totalidad, del cual se puede decir que es un compendio. A una persona que no está familiarizada con el rosario o que está mal informada acerca de este, la oración puede parecer rara. ¿Por qué los católicos pasan tanto tiempo rezando las mismas oraciones una y otra vez mientras están sosteniendo cuentas en sus manos? ¿Piensan que el rosario acaso es una fórmula mágica o encanto? ¿Por qué repiten las mismas oraciones una y otra vez si Cristo nos dice claramente que no balbuceemos como los paganos? Y estas son algunas de las preguntas que los no católicos pueden tener en sus corazones e incluso pueden formular esas preguntas a sus prójimos católicos. Y para poder dar una respuesta a estas preguntas que sea satisfactoria, recomiendo leer la carta apostólica de Juan Pablo II sobre el rosario. Él provee inspiraciones muy útiles acerca de los antecedentes y importancia de esta oración de la Iglesia. Juan Pablo II enseña que el rosario esencialmente es una senda hacia la contemplación. El catecismo enseña que hay tres expresiones básicas de la oración: vocal, meditativa y contemplativa. Y mientras que el rosario consiste de todas estas tres expresiones de oración, principalmente su intención es ser un medio o método de contemplación. Juan Pablo II dice en su carta: la razón más importante para instar la práctica del rosario es que representa un medio eficaz de fomentar entre los fieles ese compromiso a la contemplación del misterio cristiano, una capacitación genuina en la santidad. La pregunta acerca de si es que el rosario rompe la instrucción de Jesús de no balbucear en la oración, Pablo VI, el Papa, dice: sin la contemplación, el rosario es un cuerpo sin alma, y su recitación corre el riesgo de convertirse en una repetición mecánica de fórmulas, en rompimiento de la admonición de Cristo de no utilizar frases vacías en la oración como los gentiles, pues piensan que serán escuchados porque dicen muchas palabras. Por su naturaleza, la recitación del rosario pide un ritmo silencioso, ayudando a los individuos a meditar sobre los misterios de la vida del Señor, como se ve a través de los ojos de ella, que fue la más cercana al Señor. En esta forma, las insondables riquezas de este misterio son develadas. En otras palabras, si el rosario meramente se convierte en un ejercicio de repetir las mismas oraciones una y otra vez, sin convertirse en forma de contemplación, entonces puede arriesgarse convertirse en una repetición vana. La repetición de las oraciones tiene como meta facilitar la contemplación. Para mejor entender cómo funciona como contemplación el rosario, el Papa Pablo VI utiliza la imagen de un uso de un telar en el cual podemos tejer un tapete. El telar consiste de hilos que van de manera vertical y horizontal. Y Pablo VI dice que la sucesión de Ave Marías constituye uno de estos hilos sobre el que se teje la contemplación de los misterios. El Jesús que cada Ave María
conmemora es el mismo Jesús que la sucesión de misterios nos propone ahora como Hijo de Dios y como Hijo de la Virgen. Así que los 10 Ave Marías deben ser vistos como la base, las líneas horizontales sobre las que tejemos nuestra meditación del misterio del Rosario. Es nuestra meditación del misterio del Evangelio que es de importancia mayor, mientras que las oraciones vocales sirven como una especie de estructura. Otra hermosa característica del Rosario es que podemos meditar sobre los misterios de nuestra redención a través de los ojos de el discípulo más cercano y perfecto del Señor, su madre. Juan Pablo II dice, la contemplación de Cristo tiene un modelo incomparable en María. De manera singular, la faz del Hijo le pertenece a María. Fue en su vientre materno que Cristo fue formado, recibi- recibiendo de ella un semblante humano que señala, o sea, una estrechez espiritual más grande. Nadie se ha entregado a la contemplación de la faz de Cristo tan fielmente como María. Cuando meditamos sobre los misterios del Rosario, podemos mirar hacia Jesús a través de los ojos de María. De esta forma podemos aumentar en nuestro amor por Jesús a medida que aumentamos nuestra cercanía a la Santísima Virgen. El beato Bartolo Longo, quien fue un sacerdote satánico durante años, antes de tener una profunda conversión a la fe, dice lo siguiente acerca del rosario. Así como dos amigos frecuentan la compañía uno del otro, suelen desarrollar hábitos similares, nosotros también, al conversar frecuentemente con Jesús y la Virgen y al meditar acerca de los misterios del rosario y al vivir la misma vida en santa comunión, podemos convertirnos similar a ellos y aprender de estos supremos modelos una vida de humildad, pobreza, anonimidad y perfección. En respuesta a la pregunta de que si el rosario es visto por los católicos como si tuviera poderes mágicos, Juan Pablo II advierte contra cualquier enfoque del rosario que pueda dar este tipo de impresión. El rosario, al igual que cualquier otra oración, sacramento o sacramental de la Iglesia, no debe ser enfocado de forma supersticiosa, como si fuese un talismán mágico o un encanto. Juan Pablo II dice, en efecto, el rosario es sencillamente un método de contemplación. Como método sirve como un medio hacia un objetivo y no puede ser un objetivo por sí mismo, por sí solo. De lo contrario, existe el riesgo de que el rosario no solo no cumpla con el cometido espiritual que se busca, sino que las cuentas con las que se reza pueden ser consideradas como un tipo de amuleto u objeto mágico, y así distorsionando su significado y función. Y esta es una distinción importante que hace el Santo Padre. El rosario es un medio hacia una meta, no es una meta por sí sola. No rezamos el rosario simplemente por rezar el rosario, lo rezamos por la razón misma por la que deseamos contemplar los misterios de la vida de Cristo, para que podamos imitar más la mente y cuerpo de Cristo. Los frutos del rosario deben ser comparables en nosotros a los frutos del Espíritu Santo. Y un punto final de interés sobre el rosario es las cuentas que lo constituyen. Juan Pablo II explica que cuando se miran a nivel más superficial, esas cuentas sirven como un mecanismo para contar, para llevar la cuenta de las oraciones. Y sin embargo, el Santo Padre sugiere que debemos mirar esas cuentas de manera más simbólica. Él dice, "Es- lo primero que hay que darse cuenta es la forma en que las cuentas convergen en torno al crucifijo, que abre y cierra secuencias de oraciones. La vida de oración de los creyentes está centrada en torno a Cristo. Todo comienza en Él, todo lleva hacia Él, todo a través de Él y el Espíritu Santo pertenecen al Padre.
And Blessed Bartolo Longo El beato Bartolo Longo as a chain veía los cuentos como una cadena, y sin embargo una cadena dulce que nos une a Dios, que también es nuestro Padre. It is not a chain that enslaves, No es una cadena que esclavice, sino una cadena que libera. and as we dedicate ourselves to Y praying al dedicarnos a the rosary, re- rezar esta hermosa oración del rosario, experimentemos todos los frutos de unirnos a Dios con esta dulce cadena para que más estrechamente meditemos e imitemos en nuestras vidas las virtudes del Señor y la Virgen. Como dice en una popular oración al Rosario, te rogamos que al meditar sobre estos misterios del Santísimo Rosario de la Santísima Virgen María, imitemos lo que contienen y obtengamos lo que prometen. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.